Por la segunda la vencida, ya que nos falló la primera conexión, esperemos que ahora ande mejor. Entonces, como les comentaba, vamos a tener una serie de conversatorios con distintos docentes e investigadores que están muy involucrados, ¿no?, en la dimensión del trabajo con enteógenos psicodélicos, pero también en la experiencia con los pueblos, con los diversos pueblos que conforman nuestra América Morena. ¿Ya? Buenas noches, eh, Valentina, Pamela. Eh, ¿Por qué no puedo? Entonces, mientras se conecta Luis, que está con algunas dificultades al parecer. ¿Ya? Eh, Comunidad Tiguaya, así se llama la organización de Luis. Ahí está. ¿Qué me dicen que los moderadores no pueden participar? Ay, ay, ay. Fallo tecnológico. Cuando alguien se une con todas las personas que pueden ver su video en vivo, también pueden ver este. Ok. Entonces acá no tiene solicitud. Y acá agregar moderador. Invitar. Ahí sí. Ahora sí, por fin. Ahora sí va a entrar nuestro hermano desde Colombia. Desde la selvita. Ok. Me hizo sudar. Me dio calor. Eh, entonces, eh, vamos a, vamos a seguir. Ahí entró nuestro hermano. Ya, ahí te escucho. Nos costó. Eh, El desfase generacional nos está jugando la cuenta, ¿no? Ahí sí. Estoy, hola, Hola Luis, ¿cómo estás? estoy desde el celular porque la invitación que me envías me llega al celular, pero no al computador. No entiendo por qué. Es que no se puede con el computador, es que hay que instalar un programa y es mucho más complejo. Así, Bueno, por eso no podía entrar camarada y colega. vale, toca por el teléfono entonces. Sí, tal cual, por el teléfono. Bueno, está Bueno, bien. aquí estamos con Luis. Luis, ¿cómo estás allá? ¿Dónde estás? ¿Estás en tu casa? ¿Qué parte estás Bien, por sí, aquí? recién más o menos he llegado aquí a mi casa. Ya. Bueno, mi nombre es Salvador Barzúa, para quienes no me conocen, soy psicólogo, psicólogo social y clínico, soy socio fundador de la Corporación Magmandino. Y en esta ocasión vamos a conversar con Luis. Eh, Luis es docente de algunos de nuestros programas, es investigador, es psicólogo como yo, pero además es filósofo y escritor, ¿no? Tiene varias publicaciones a su nombre, algunos libros bien interesantes, bonitos. También le gusta el documentalismo, tiene ahí por ahí algunos documentales bastante interesantes sobre los sabedores de la tierra de nuestra Amazonía andina, ¿no? Entonces, para partir esta conversación, compañero, cuéntame, eh, ¿cómo llegaste tú a la psicología ancestral indígena? ¿Cómo, ¿Qué te trajo Vale, sí. a estas latitudes? ¿Me, me escuchas bien ahí, Salvador? Sí, perfecto. Vale, entonces muchas gracias por la invitación.
y gracias a las personas que se conectan. Estoy acá en este momento conectado desde la ciudad de Bogotá. Realmente Bogotá es un nombre que surge en tensiones coloniales. La voz real de este lugar es Muequetá y significa tierra de labranza. Y siento que de muchas maneras tiene que ver con el origen de esto que denominamos psicología ancestral indígena y que es un ejercicio que no es fácil de perdóneme la expresión tal vez no es la mejor, pero no es fácil de encuadrar o no es fácil de transmitir en términos de, iba a decir en un primer momento, es un ejercicio de investigación de frontera y cuando digo investigación de frontera no me refiero a una perspectiva egoica de lo visionario, sino que me refiero a un ejercicio que se mueve en unas fuertes tensiones, tal vez la expresión dialéctica esté aquí bien empleada, unas fuertes tensiones entre el mundo de la tradición racionalista, el pensamiento europeo, de las lógicas de la filosofía, de las lógicas de la ciencia, y por otro lado, en ese mundo nuestro ancestral de otras lógicas, ¿no? Pudiera uno plantear paralógicas o metalógicas o translógicas, Mm, pero que por supuesto no tiene la misma, tal vez el mismo sentido fundante que tiene la racionalidad epistémica en el mundo occidental. Y entonces, cuando digo investigación de frontera, lo que quiero más bien decir es que es una expresión que nosotros reconocemos, tal vez es pasajera, es la manera como categorialmente hoy denominamos este tipo de conocimiento en una pretensión bonita e ingenua de querer decirle al mundo que para nosotros es una lógica en la que la mano izquierda del conocimiento místico e intuitivo y mágico de la ancestralidad trata de traducirle y enseñarle a la mano derecha de la razón, precisamente en una intención de interpretar y comunicarle al mundo sobre el saber chamánico, sobre el saber de la selva, el saber de la montaña, el saber de nuestros mayores e insistiría que cuando planteamos acá una categoría de frontera, lo que estoy queriendo significar es que puede que no le plazca a ninguno de los lados lo que se está planteando. Es decir psicología ancestral e indígena puede ser tan maravilloso, tan horroroso para todas las partes involucradas en términos de, por ejemplo, una perspectiva cientificista que inmediatamente puede cerrarse frente a las posibilidades de un conocimiento translógico o en el otro sentido, el reclamo posiblemente crítico frente a lo que pudiera ser malinterpretado como un intento colonial de usufructo de los saberes propios, ¿no? O sea, tanto el académico que puede decir al conocimiento de la ciencia y la filosofía, cómo le vamos a poner la nominación de ancestralidad y de indígena, como a unos sabedores indígenas que tal vez pueden decir a este conocimiento cómo lo vamos a llamar filosofía o cómo lo vamos a llamar psicología y puede generar ruido y puede generar tensiones. Y por lo mismo creemos que es un conocimiento de frontera, pero lo que reconocemos luego de 20 años de investigación es que en este tipo de tensiones es que es posible tal vez avanzar un poco los límites y las objeciones que hay frente al conocimiento. Entonces, este ejercicio, Salvador, comienza para nosotros en una historia cercana hace más o menos 20 años, ujú. pero hoy reconocemos que
que es mucho más antiguo, que nos atraviesa históricamente desde la niñez y que incluso mucho más allá de esta existencia nos atraviesa en términos genealógicos y de linajes desde ancestros y ancestras que entendemos le pasan a los nietos la tarea de la siembra y le pasan a los nietos la tarea de la curación y la tarea del encuentro con el saber propio. Entonces, esa es como la dinámica, porque esta psicología ancestral indígena para nosotros no es una pretensión ni moderna, no obedece a eso, tampoco posmoderna. Para nosotros es claro que, tal como lo planteaba Dussel, el posmodernismo es un problema del nieto europeo Mm. frente a su abuelo, ¿no? Frente a la institución de su conocimiento. Y también siguiendo a Dussel, uno podría decir, entonces estas son psicologías transmodernas. Tampoco estamos tan seguros de eso. Lo que creemos es que estas son psicologías propias. Sí. Estas son filosofías propias y ese es otro lugar del conocimiento, ¿no? No necesariamente la insistencia en la lógica de cómo ha evolucionado el conocimiento en Occidente, sino que esto tiene que ver con lo que somos nosotros y entonces esta psicología es una psicología de abuelos y de abuelas que los nietos, cuando empezamos a conectar en lo que uno podría llamar lo necesario o las necesidades o las afectaciones, pues empieza a develarse como una posibilidad de siembra muy nuestra y muy propia. Entonces, este ejercicio en un sentido, perdón, hay un micrófono por allí, No, no escucho nada. bueno, escucho un poco de interferencia acá. Entonces, este ejercicio para nosotros, pues tiene esta lógica, pero ya trato aquí de, Ah, es porque si tienes abierto el Instagram en el computador, se puede acoplar tu audio. si Puede ser eso. estoy cerrando por si es eso. Mm. Bueno, entonces, mm, Voy a revisar un pero poco. sí se escucha diferente, dice, Sí, yo también cerré todos los Instagram. A ver. Pero sigue, ¿no? Yo voy cerrando igual. bueno, entonces, te No, no decía tiene nada que ver con tu posición. Ujú. una experiencia de 20 años de investigación en esta lógica, que cómo empieza, creo que aquí valdría mucho el sentido de lo anecdótico como un ejercicio de historicidad. Y esto lo que significa es que, pues, no sé, yo aquí como es un tema de querer conversar, entonces, en ese sentido, yo podría plantearte, más o menos es una historia de apasionamiento con el saber de ancestralidad, el encuentro con unos ancestros indígenas de diversas comunidades aquí en el territorio colombiano, el encuentro con el tema de las plantas de poder, con las plantas sagradas, Ujú. específicamente en nuestro territorio hace aproximadamente unos 25 años, el encuentro personal con la medicina sagrada del yagé, y desde esta óptica, entonces una relación que a mí me parece interesante nominarla en términos del romanticismo implícito en todo esto, un romanticismo chamánico implícito en todo esto, y que tiene que ver con el encuentro con sabedores y con sabedoras que generan fuertes tensiones y fuertes conflictos con personas en las academias, ¿no? Transitando las vidas académicas o recién salidas de las vidas académicas, buscadores del conocimiento, buscadores de la curación propia, es decir, llámese los posibles estudiantes de nuestro diplomado, en el sentido de gente que está buscando, y gente que Claro. está buscando porque algo le dice en el corazón
lo que le enseña la academia o lo que la vida le ha enseñado hasta el momento no es lo único y no es suficiente, y hay una necesidad de cura, ¿no? Hay una necesidad de sentido, hay una necesidad de vocación. Y para nosotros, como para mucha gente, fue igual. Es decir, tu pregunta me lleva a hacer la retrospectiva de hace 25 años estudiando la psicología y hallándome de la mitad de carrera hacia el final, preguntándome por el sentido. E incluso mira qué extraño, Salvador, y sé que nuestra historia es cercana de muchas maneras, preguntándome en el pregrado por la funcionalidad de lo que me enseñaba la academia. Mm, Ni siquiera era una pregunta espiritual, era la pregunta por si lo que aprendía en la academia me iba a servir para la vocación de estudiar psicología y la pretensión que uno tiene en términos de ayudar a la gente, y eso hay que darle un lugar bonito, así a veces suene de muchas maneras demasiado sencillo o demasiado romántico o demasiado ingenuo, pero esa fuerza que lo mueve a uno como vocación es precisamente toda la potencia. Entonces, estudiar la psicología para empezar a preguntarse si lo que uno recibía en las aulas y lo que uno recibía en teorías realmente le daba sentido a la gente en un problema ético de por qué la gente busca la psicología, mm, por qué buscamos curarnos, por qué buscamos las medicinas mm, y, y, y el problema crítico de empezar a entrever que lo que se me estaba enseñando no me iba a dar suficiencia para acompañar a las personas. Pero de fondo era la duda de si lo que estaba aprendiendo en un pregrado de psicología me iba a servir para la curación propia. mm. Yo aquí llego con toda la sinceridad y Sí, lo profundo era eso. sí. Me parece interesante eso porque yo recuerdo también que cuando estaba estudiando psicología pasaban dos fenómenos que eran bien curiosos, ¿no? Uno, que uno trataba de buscar su propio diagnóstico, ¿no? ¿Cuál es mi estructura, ¿no? ¿Cuál es mi cuadro, ¿no? Ujú, Mi diagnóstico. Y el otro es que uno andaba diagnosticando medio mundo, ¿no? Entonces trataba de utilizar los instrumentos, ¿no? Los criterios del CIE-10 o el DSM-4 para tratar de entender el mundo de los otros, ¿no? Y claro, ahí a mí me pasaba también que como que todas estas explicaciones que da la psicología occidental de una u otra forma se quedaban cortas porque siempre había algo que era mucho más complejo y que no caía dentro de esas categorías. Entonces, claro, al igual que tú en su momento, cuando empecé a caminar por el mundo indígena, me encontré con otras explicaciones y con otras descripciones del mundo que fueron como complementando estos vacíos, le fueron dando una palabra, le fueron dando un símbolo, y en especial cuando uno entra en la dimensión de lo misterioso, del misterio, a partir de los estados amplificados de conciencia, sea esto a partir de la ingesta de alguna planta maestra o de alguna sustancia psicotrópica, ¿no? Entonces, ahí en esa línea, volviendo un poco al origen de esta conversación y que tiene que ver eh, por qué la psicología ancestral indígena se transforma en un eje, ¿no? En esta propuesta de diplomado que estamos implementando a partir del uso de los antiágenos y psicodélicos, por una parte, pero también en la cosmopolítica de la Tierra, ¿no? En donde van a haber puros sabedores, ¿no? Van a haber curanderos desde el mundo mapuche, ¿no? Hasta el norte, ¿no? En el pueblo Lakota, y vamos a hacer el recorrido de toda la América, ¿no? Como dice tu presidenta, la América, ujú, para conocer la perspectiva de los pueblos y tener una visión más global de lo que significa ser persona en estos tiempos, ¿no? ujú. Entonces, ahí me gustaría preguntarte a ti, ¿cómo ves la psicología ancestral indígena en esta convergencia de estas dos propuestas? ¿Cómo te ves tú ahí? ¿No? Sí, mira, es confuso, ¿no? Entonces me veo ya facultado por una universidad como psicólogo y trabajando con comunidades desplazadas por violencia política aquí en Colombia. Mm, Personas que llegaban por desplazamiento interno forzado, consecuencia de la guerra, a la ciudad de Bogotá, y llegaban de los territorios con mayores enfrentamientos y con mayores conflictos.
y entonces trabajaba para un equipo psicosocial. Era una apuesta de modelo psicosocial, de comprensión eh, organizativa en una lógica de lo psicosocial. Y entonces recibíamos personas para atención, para acompañamiento psicosocial. Y, y acá te confieso, para llegar a la pregunta, eh, empezaron a llegar indígenas desplazados del territorio de la Amazonía, del territorio del Putumayo, y me quiero ir por este nivel de conocimiento. Llegó una mujer de nombre Concepción, recién llegada a la ciudad de Bogotá con sus 12 hijos, desplazada porque en el territorio de Sibundoy, eso es Putumayo Alto aquí en Colombia, lamentablemente le habían matado, consecuencia de la guerra, a su esposo, un taita yajecero, de nombre Salvador, perdón, escúchame, acá hago la aclaración también, no había caído en cuenta de eso. Y llega esta mujer aquí a Bogotá y tiene que pasar por un servicio de acompañamiento psicosocial pensando en una lógica de Estado que le iba a brindar unos recursos para un proyecto productivo, a ver si era posible instalarse aquí en la ciudad de Bogotá. Mm. Y empecé a atender a esta mujer en unas lógicas de acompañamiento con unas perspectivas críticas, es decir, no quiero ser injusto con eso, con unas pretensiones alternativas incluso. Era una dinámica que no tenía miedo de tomar elementos de la biodanza, de la bioenergética, de la meditación budista para el acompañamiento psicoterapéutico. Pero lo que empieza a suceder es que esta mujer con todo su misterio, con su mirada profunda, con la fuerza de la selva en ella, con el poder espiritual de la inteligencia, de la planta maestra, del yagé. Ella después me confiesa una mujer que en su pueblo se le denominaba una batá, o sea, una mujer que tenía la facultad de poder invitar a la ceremonia y acompañar la ceremonia del yagé. Y empiezo a atender de esta manera en una perspectiva de acompañamiento, pero una perspectiva de todas maneras lineal de atención. Tiene que pasar por tantas terapias de acompañamiento en tales procedimientos. Y en medio de esa lógica de atenderla a ella por horas semanalmente, llega un momento, Salvador, en el que se queda mirándome y me dice, a usted le están haciendo algo. Es- Entonces, digamos que ese cuestionamiento y ese interrogante para cierto racionalismo académico es complejo. Mm. Entonces yo no le entiendo, ¿cómo así que me están haciendo algo? Y me dice ella, sí, percibo mucha energía de envidia y hay que hacerle limpieza, me dice Concepción. Y entonces, bueno, yo tenía algunas aperturas, ya caminaba con unos abuelos de mi pueblo Muisca en esa época, y sin embargo, lo que tengo que confesar acá es que me asustó. Entonces, tú me dices cómo es la tensión entre esos mundos. Lo primero que podría aquí abordarse es el tema de hay un miedo. ¿Sí? Hay un miedo a lo otro, hay un miedo a lo invisible, Mm. hay un miedo a la espiritualidad, hay un miedo a las plantas maestras, hay un miedo a los enteógenos, hay un miedo a lo psicodélico, porque nuestro sistema cartesiano está profundamente limitado y cerrado a pensar y existir como única manera. Y entonces esta mujer me dice, si usted está de acuerdo, yo le tengo que hacer unas limpiezas. Y ahí, claro, yo tuve miedo, pero también te confieso que algo desde muy adentro, desde el ombligo, desde el corazón, fue activado en términos de me quiero abrir y me quiero dejar llevar por esto que aquí se me está presentando. Y entonces esa psicoterapia tradicional, racional,
se fue convirtiendo en media hora te atiendo yo y media hora me vas a empezar a atender tú. Y la atención fue encontrarme con las primeras plantas sagradas. Y esa Mm, primer plantica sagrada que me encontré es una planta que se llama chondur. Y el chondur es un coquito, es una raicita. Hay varias clases de chondur que se utilizan para las limpiezas y que acompañan los rituales tradicionales de yagé aquí en Colombia. Seguramente también en Perú, seguramente también en Brasil, en Ecuador. Mm, pero esa tensión se me dio históricamente de esa forma, yo con una pretensión ingenua de la racionalidad, una racionalidad crítica, vuelvo y agrego, no, nunca fue una racionalidad completamente empírico-analítica. Afortunadamente en la academia pude hacer las aperturas epistémicas pasando por la escuela de Frankfurt hacia posibilidades posteriores, pero de todas formas una racionalidad, es decir, de claro. todas maneras el mundo moderno y el mundo posmoderno en su sentido filosófico. Y Mm, esta mujer empieza a trabajarme con unas plantas y me pone a mascar, me pone a mambiar, a chachar, como lo digan en los diversos contextos, ujú. planticas de chondur, empieza a darme limpiezas con purgas, hasta que meses después con esa mujer me encuentro en la primera toma de yagé. Ya. Y, y entonces, dicho esto, voy a la pregunta. ¿Cómo es para la psicología ancestral indígena el tema de la atención y de la relación epistémica con las psicologías tradicionales occidentales? Y yo lo que creería es que es todo un aprendizaje que a veces es interesante y a veces es violento. Es decir, luego de 20 años en la universidad y en otros espacios, todavía se insiste en ciertas preguntas completamente coloniales y tradicionalistas de si esta psicología ancestral indígena, si es científica. El debate me lo encontraba hace un mes en el Colegio Colombiano de Psicólogos frente a un evento de interculturalidad y entonces tú tienes mucho que ver con esto, Salvador y Mandino. Les preguntaba a estos colegas del Colegio Colombiano frente a un evento de interculturalidad que se está organizando y dónde está el tema de las plantas, porque no lo veía. Mm, Y entonces la respuesta de una colega que hablaba en nombre del colegio en toda su tradición fue, es que eso no está porque eso no es científico. Y claro. entonces resulta que las plantas, porque no gozan de una popularidad científica y habría que entender eso, qué significa que algo sea científico. Las constelaciones familiares empiezan a ser perseguidas en toda América porque no son científicas, por ejemplo, y los enteógenos y las terapias psicodélicas tienen fuertes conflictos, incluso legales, en nuestros diversos países, bajo la perspectiva de, es que esto no es científico. Entonces, ¿qué nos ha tocado a nosotros? Mi primera formación es psicológica, mi Mm, primera formación es científica en términos de la psicología. Eso me implicó tener que estudiar la filosofía para poder responder a la pregunta de qué es científico, qué no es científico y cómo puedo entrar en un debate epistemológico sobre la cientificidad del conocimiento para poderle decir al académico, para poderle decir al de la bata blanca, o para poderle decir al abogado, o para poderle decir a quien esté cuestionando qué significa la expresión de tener la ciencia de algo y cómo muchas veces la condena por lo no científico es completamente un ejercicio del poder y no un problema epistemológico de cuándo se tiene la cientificidad o cuándo se tiene la ciencia. ¿No? La pregunta siempre es un problema político, esta pregunta por lo científico o lo no científico. Me gustaría hacerte un comentario en relación a esto que estás señalando, ¿no? Este es un tema que yo también lo vengo trabajando hace mucho rato, ¿no? En distintos contextos, en el mundo mapuche, en el mundo andino amazónico, ¿no? Y también en el mundo de los psicodélicos. Y tengo la impresión de que este vacío, ¿no? Este ruido, esta tensión que produce al interior de la ciencia, tiene que ver con que lo antiógeno y lo psicodélico no es predecible. Ahí se manifiesta el misterio. Por eso hablamos del misterio finalmente, porque es algo que no tiene una explicación completa, ¿no? Siempre pasa algo que está fuera de los márgenes, ¿no? Y la ciencia necesita cierto nivel de predecibilidad.
establezcamos que el método científico, ¿no?, opera a partir del cogito cartesiano, ¿no?, que tiene que ver ujú, con la observación, observar para predecir el funcionamiento de un sistema, y a partir de predecir el funcionamiento del sistema poder controlarlo. Los enteógenos psicodélicos no se pueden controlar mucho, que digamos, ¿no? A lo sumo uno puede describir ciertos efectos generales, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que ciertas moléculas, ¿no?, operan y tienen cierta manifestación temporal, 3, 4 horas, se manifiestan, operan tales neuronas, ciertos neurotransmisores, etcétera. Pero más allá de eso, en términos de la experiencia fenomenológica, de cómo lo experimenta la persona, es puro misterio. Y es ahí en donde la psicología queda en jaque, porque no sabe cómo explicar eso, no sabe cómo abordarlo. Y recién ahora, estos últimos años, desde que empezó el renacimiento de la ciencia psicodélica, se ha ido generando cierta metodología para poder trabajar con esto. Pero esto, como tú lo estás señalando, los taitas lo tenían clarito. Los taitas saben, van y vienen del mundo otro, ujú. son como antenas ambulantes, son como celulares, ¿no?, que traen información del otro lado, la expresan en este plano y le permiten, hacer estas observaciones, ¿no?, como lo que te pasó a ti Ujú. con Mercedes, ¿no?, que Sí, tienen envidia, le están tirando, ¿no?, sus virotes, etcétera, ¿no? ujú, Entonces, y ahí entramos en otra dimensión que a mí me parece, y ahí está el vínculo que hacemos desde Magmandino, porque nosotros no somos europeos, no estamos en Europa ni estamos en Estados Unidos, ¿ya? Estamos en América Latina, en países que tienen tradiciones que están vivas, ¿no? Acá, yo vivo acá en la quinta, en el límite entre la quinta y cuarta región, que es una zona de Huachuma. Aquí la Huachuma, yo tengo aquí en mi patio lleno de Huachuma, sale sola, ¿no? ¿Ya? Y hay así una serie de plantas, ¿no?, que tienen este territorio, que son de esta geografía y que se manifiestan, el tabaco, etcétera, ¿no? Vamos más al norte y llegamos al mundo amazónico, tenemos la Huachuma, la ayahuasca y un montón de la cuca, etcétera, ¿no? ujú, Más al sur, el atuene, el mundo mapuche, etcétera. Entonces, vamos viendo que cada territorio va teniendo una aproximación al mundo del misterio bajo su lenguaje, bajo su ritualidad, bajo sus leyes, ¿no? Leyes de origen, la ley de origen, ¿no?, que tú hablas también, y que es un concepto muy bonito que lo he escuchado también de otros taitas y que me parece central para poder entender esto. Entonces, claro, la idea nuestra desde el diplomado, tanto de herbentógenas como psicodélica, como de cosmopolítica de la Tierra, es entender o aproximarnos un poquito a esta ley de origen y que nos permita construir una mirada complementaria a lo que está diciendo la ciencia hoy en día. Y yo creo que ahí hay una ruptura, ¿no? ujú. Y también podríamos decir que hay cierta revelación, ¿no?, en lo que es la transdisciplina. En el fondo, acercarse al mundo del misterio desde la transdisciplina, desde distintos enfoques, distintas miradas que sean complementarias y que puedan dialogar entre ellas, ¿no? Ujú. Incluso distintas geografías. Nosotros dos somos psicólogos, pero tú de madre eres filósofo, y tú estás en Colombia, yo estoy acá en Chile, y nosotros dos podemos dialogar y conversar, y la suma de estas dos miradas pueden construir algo que es distinto, ¿no? Aquí si tú lo hicieras solamente, por ejemplo, con un colega allá de Colombia, o yo lo hiciera con otro colega acá de Chile, ¿no? Trayectorias vitales, lectura, epistema, etc., ¿no? Sí, Entonces, sí. pero te iba a decir, y esta tensión entonces ha implicado para esta formulación de psicología ancestral indígena la búsqueda de sus comprensiones filosóficas propias también. Es Mm, decir, una psicología propia necesita de un planteamiento filosófico propio, y ese planteamiento filosófico propio necesita de una recuperación de lo mítico como una posibilidad del conocimiento, y esa búsqueda de lo mítico conecta nuevamente con una perspectiva, llamémosla aquí, de sanía religiosa, es decir, en el sentido de volver a religar con fundamentos y principios espirituales. Y esa ha sido la dinámica, porque cuando empezamos a comprender que la lógica
llamémosla aquí cartesiana, funcionalista o empírico-analítica o pragmatista, o la lógica experimental no tenía suficiencia y, y no es una pelea sin sentido, es una comprensión epistemológica lo que quiero mm, aquí proponer. Es decir, el asunto tan extrañamente radical de la experimentación desde la Universidad de Leipzig para la psicología en el mundo, el asunto de Wilhelm Wundt alrededor de lo que estabas planteando tú, de cuáles son las características de este control o de esta necesidad de predicción que hay en la ciencia e implicaban estos principios para ellos fundamentales de lo falseable, es decir, hay que sacar de la realidad y algo, y ese algo fue denominado un objeto, y llevarlo a un contexto de experimentación comprendido como el laboratorio. O sea, había que falsear la realidad para reducirla y llevarla a un laboratorio que permitiera la expresión experimental, pero además de eso, había que garantizar un principio de repetibilidad, es decir, que lo que el método garantizaba en una puesta, en una aplicación, tendría o tenía que dar siempre el mismo resultado, resultaba completamente reduccionista y limitado para lo que son las lógicas de la ancestralidad, para las lógicas chamánicas, para las lógicas espirituales. No había forma, es decir, implicaba encontrarse con otro sentido filosófico y en parte, digamos, poder construir una psicología o poder develar o poder encontrarse con una psicología propia nos ha implicado a nosotros una necesidad de investigación y una necesidad de hallazgos en el plano de lo ontológico, en el plano de lo epistemológico, en el plano de lo filosófico, porque en eso nosotros somos, y alguien podría decir con razón que de todas formas seguimos ciertos preceptos del occidental, y es que, claro, habría que pensar como es en el mundo indígena, pero nosotros conseguimos en algunos momentos que no puede haber psicología sin filosofía. mm, En el mundo indígena es llevar la filosofía más atrás, para poder decir es que no hay filosofía sin mito, mm. y no hay una Ah, práctica filosófica y psicológica si ese mm, mito no está conectado a unos rituales y a unas prácticas. mm. O Entonces sea, ha de hecho, implicado para nosotros mm, esa búsqueda y esa conciencia. mm. O sea, de hecho, uno podría preguntarse si existe la psicología propiamente tal dentro del mundo indígena. Yo creo que no. ¿No? Yo creo que lo que yo entiendo es por psicología, hablando del otro, ¿no? Es como el propio mito, ¿no? El mito, la ley de origen, sería la psicología per se, ¿no? Ahora, yo ahí en esa línea creo que los aportes que has generado tú a partir de tu investigación, de tu docencia, de tu trabajo desde la comunidad tiguaya es súper relevante porque ha podido ir tejiendo puentes, ¿no? Que es un poco lo que hace Taquihuasi también. ¿Qué fue eso? Son un pito. Que lo que he visto también en Taquihuasi, por ejemplo, y en otros lugares también, en donde de hecho se denomina chacarruna, ¿no? El hombre puente, ¿no? Que va entre mundos, que navega entre mundos, ¿ya? Es capaz de hacer estas transiciones, ¿no? De traer información de un sistema de conocimiento e incorporarlo en otro, y viceversa, ¿no? Es lo que, de cierta forma, en el mundo de las ciencias sociales se define como lo transcultural, ¿no? O lo intercultural, ¿no? Ahora, para no entrar tanto en esa dimensión que nos lleva a otra complejidad, y también tomando, porque no han llegado algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, Andrés Londoño y Tina, ¿no? Preguntan, ¿no? Para que vamos respondiendo entre los dos, ¿no? Como guía y acompañante en estos procesos con enteógenos, ¿cómo nos aseguramos de siempre tener en cuenta el respeto hacia nuestros ancestros y su conocimiento? Y a veces encuentro difícil tener un balance entre lo clínico y lo sagrado. Y yo creo que es justamente en lo que estamos hablando, ¿no? O sea,
¿dónde está? ¿No? ¿Cuál es esa línea? ¿Es una línea que es un cuchillo filoso? ¿O es una línea que uno la puede finalmente incrementar para poder transitarla? ¿No? Yo creo que te doy Mira, dejo esa pregunta para que puedas responder, ¿no? ¿ahí me escuchas? Sí, te escucho. Sí. Eh, a mí me parece interesante el poder pensar un balance entre lo clínico y lo sagrado que está planteando. Creo que aquí lo que entra en revisión es esa perspectiva de lo que comprendemos por clínico. O sea, ¿qué puede ser lo clínico para un taita, para un chamán, para un abuelo? ¿Qué es lo clínico en comprensión occidental? Porque siempre me ha resultado muy complejo. Es decir, la concepción clásica de lo que implica la palabra clínico, creo que tiene que ser completamente abierta y permeada en lógicas de transracionalidad ancestral. Es la cliné, es el concepto de la cama de hospital el que nos limita en la perspectiva de comprender las honduras terapéuticas o cuando se dice cómo armonizamos esas visiones de lo clínico y lo sagrado. A mí lo que me surge como muy buena conciencia es aquí la armonización es permitirnos que lo que se entiende por clínico, que lo pongo entre comillas, o lo que entendemos por cuidado, o lo que entendemos por terapéutico, sea profundamente permeado de lo que pueda ser comprensible como sagrado. El problema precisamente de la racionalidad clínica occidental es que dejó por fuera toda posibilidad de lo sacro, dejó por fuera toda posibilidad de lo sensible, dejó por fuera, tan complejo es el asunto, que el problema patológico, y aunque entonces cuando uno trae el estudio juicioso de la categoría, qué significa lo psicopatológico o qué significa lo patológico, pero sobre todo en el sentido de comprender por qué patos, que es una expresión tan sagrada, porque patos es amor, termina siendo el problema de la locura para el mundo o de la enfermedad para el mundo occidental. Entonces, más bien acá, si lo más sagrado como potencialidad humana tiene una relación con el amor, no sería completamente para nosotros una obligación ética el de abrir toda perspectiva clínica, toda perspectiva patológica, toda perspectiva terapéutica a lo que el amor nos permita como ejercicio, como sentido de la curación. No es precisamente como opera el maestro, el jefe o el aliado de una planta como el yagé o de una planta como el tabaco o la sabiduría y la inteligencia de un hongo o de cualquier expresión de naturaleza enteogénica. Enteogénico no significa precisamente un sentido de permitir la divinidad en toda práctica de la curación. Entonces, en esta lógica, la pregunta interesante de cómo nos movemos en en esta confusión dialéctica entre lo clínico y lo sagrado, tal vez no sería la tarea de aperturar completamente todo lo que somos y lo que es la ciencia y lo que es la filosofía a lo más sagrado implícito en el sentido de la curación humana, valga el mito de Psique, en el sentido psicológico de la curación humana, valga el mito de Psique, que es precisamente seguir el camino del amor para ver si somos libres en algún momento. Y eso no implicaría a la pregunta de cómo nos tensionamos entre una lógica y la otra, mmm, más bien la posibilidad de aperturar completamente para que lo sensible y lo que hace sentido logre en su sabiduría movilizar esas perspectivas a veces uno puede decir tan importantes, tan científicas, de tanto protocolo y de tanto sentido
de la racionalidad. En- pero este otro elemento, en este dilema, creo yo que es precisamente la enseñanza de todo enteógeno, o la enseñanza del tabaco, la enseñanza del yagé, en el sentido de eh, me entrego y Ríndete. cuídame y haz, y haz conmigo, sí, haz conmigo lo que tengas que hacer. ¿No sería ese lado clínico nuestro, ese lado científico, una lógica similar de nos entregamos y que el amor y lo sacro y el espíritu tengan que hacer lo que tienen que hacer para que la ciencia se vuelva sabia? Qué lindo. Eh, es súper interesante lo que estás diciendo porque me tuvo un pequeño flashback y me recuerdo un par de veces las cuales estaba resistiendo a la muerte, ¿no? En el estado enteogénico, ¿no? Peleando con las plantas para que yo no pensando que me voy a morir, ¿qué le voy a decir a mi papá, a mi mamá, qué va a pasar con ellos, ¿no? Y Ujú, al final uno se rinde y se entrega al amor, ¿no? Y el amor, ¿no? Justamente, ¿no? El que te levanta y te trae de vuelta. El amor de los seres queridos, el amor de la tierra, de la naturaleza. Y es justamente esa manifestación del misterio, ¿no? Porque ahí está la confrontación, ¿no? Entre el yo y la sombra, entre comillas, ¿no? Que está expresándose con toda su intensidad, ¿no? Con toda su fuerza, su fiereza. Y claro, pareciera ser que a la psicología lo que le falta es justamente amor, ¿no? ujú, Amor en lo simple, ¿no? En lo sencillo. Y volviendo un poco a la pregunta que hace la estudiante, ¿no? Eh, pareciera ser de que aprender a escuchar con amor y a intervenir con amor puede ser parte de esa solución, ¿no? El respeto por la tradición pasa por el amor, ¿no? Por lo genuino, ¿no? Por no ponerse una máscara, ¿no? Por no disfrazarse de, porque ahí ya deja de ser amoroso, ¿no? Ahí pasa otra cosa, que el síndrome del impostor, como dicen algunos, ¿no? Que es disfrazarse, camaleonearse, ¿no? A algo que uno no es. Eh, por eso que es relevante esto, ¿no? Porque uno ve que en el mundo de los enteógenos, los psicodélicos, hay mucha gente que se disfraza de curandero, ¿no? Que se llena de plumas y piensa que por ponerse collar y pluma ya está investido, es un indio, entre comillas, ¿no? Y el tema no va por ahí, de lo que yo he aprendido y he observado, no, no va por ahí, no, no tiene que ver con las plumas, ¿no? Tiene que ver con otra cosa, que es la humildad, ¿no? ujú, Agachar, escuchar, comprender y aprender, ¿no? Aprender no desde la cabeza, sino que aprender de tomar e integrar eso, ¿no? Entonces, claro, por ahí creo yo que le podría orientar un poco la respuesta al estudiante. Más por la última pregunta, y estamos como en la hora. Eh, libros, videos, contenidos que recomienden y que nos puedan educar en este aspecto y que pueden incluir conocimientos centrales y cómo incluir los conocimientos centrales en nuestra práctica. Yo, así muy cortito, recomiendo primero que todo tomar plantas con un curandero, ¿no? O sea, uno no puede aproximarse al mundo ancestral si primero no lo pasa por el cuerpo, ¿no? Creo yo que la experiencia iniciática es súperamente relevante y después buscar libros. Libros hay muchos, les podemos recomendar un montón de libros sobre todo del mundo antropológico, que es menos, que es más observador, es más analítico que el mundo psicológico, creo yo, ¿no? No sé tú qué puedas proponer ahí, Luis. sí, yo quisiera conectarlo con la pregunta anterior, es decir, por supuesto que hay libros, hay herramientas, llamémoslas didácticas, y por el conocimiento que tengo del diplomado, de lo que se va a poder beber es de montones de referencias posibles desde los diversos módulos. No tengo duda de ello, sí.
Si me preguntan por el módulo específico en psicología ancestral, por supuesto que lo dije al comienzo, aquí hay un propósito de decirle al mundo occidental y de interpretarle al mundo occidental. Y si el mundo occidental eh, confía en los libros, pues se lo podemos contar en libros y están los libros. Si el mundo occidental prioriza ese marketing capitalista académico de los artículos científicos y demás, pues entonces llevamos tiempo escribiendo artículos científicos para contarle a la gente que necesita que se le cuente en cierta lógica. Si el mundo occidental ve documentales, pues hay un tiempo haciendo documentales para que esté allí la síntesis de la experiencia. Esto no reemplaza la etnografía propia, esto no reemplaza la fenomenología propia, esto no reemplaza la vivencia. Es decir, aquí sí hay un sentido epistémico claro y es, si quieres comprender esto, tienes que vivir esto. Y eso tiene nombres. Y aquí por ahora podríamos decir fenomenología trascendental o nosotros que nos permitimos ciertas libertades, entonces en algún momento dijimos, no, es necesario un método propio, y a ese método propio nosotros lo llamamos el método de caminar la tierra, y entonces proponemos allí, y seguramente en el diplomado habrá espacio para eso, de hablarles sobre y cuál es el método de caminar la tierra en el sentido de cómo se logra este conocimiento. Pero quiero conectar con la pregunta anteriores en esta instancia. Si reconocemos que es un asunto del amor, si reconocemos que es un asunto de lo sensible, que es un asunto de la vivencia y que es un asunto de la escucha, ¿cómo se lo contamos al mundo académico, al mundo occidental? Alguien pudiera decir, no, no es necesario. Bueno, ¿cómo se lo contamos a la gente en el mundo de la vida? ¿Cómo se lo podemos interpretar y cómo se lo podemos contar a las personas? Es claro, para nuestros abuelos, nuestros mayores, nuestros sabedores, hay una obligatoriedad epistémica de caminar y de vivenciar. Pero de todas formas, a mí me parece interesante si hay una duda de cómo integrar nuestra psicología clínica o nuestra psicoterapia a lo sagrado o al amor. La lógica aquí es y cómo se lo decimos, o cómo se lo decimos, o cómo se lo decimos a la filosofía. Y creo que ahí hay un elemento muy interesante. Y claro, y la respuesta no es, se lo vamos a decir en libros y se lo vamos a decir en sus lógicas, sino más allá de eso, cómo, eh, cómo entregarle al mundo occidental la posibilidad de comprensión en esta perspectiva que acabas de decir, de no, pues aquí el libro es la planta sagrada, Mm. o aquí el libro es el enteógeno, aquí el libro es el hongo también sagrado, o en una lógica también muy indígena, pero también muy budista, ¿cómo decirle a nuestra psicología clínica es que el verdadero libro es el alma? No, no, el libro, estoy escuchando aquí a mi abuelo Fernando decir, no, aquí el verdadero libro es el libro de la vida, es decir, hay que aprender a leer ese libro, no esta instancia tan alemana y tan hermenéutica de los documentos que tiene tanto peso en la manera occidental como también hemos sido formados, y no es pelea con eso. Se pueden elaborar los documentos que hablen del sentido de lo enteogénico, Mm. pero si el asunto es con enteogénicos, aquí la dinámica no es la de entrar en relación con el origen, no es la de entrar en relación con Dios, Mm. son las plantas de Dios, ¿no? Son las plantas de la divinidad. El libro no es la divinidad misma, y cómo procedemos metódicamente cuando es así. Cómo decirle a esta tradición de intelectuales y de académicos
es que aquí se trata de esta forma. Mira, desde el pueblo muisca, y sé que toda la América tiene la misma comprensión en diversas formas de ser nominada. Para nosotros, desde el pueblo muisca, desde la Sierra Nevada de Santa Marta, aquí en Colombia, es el asunto de cómo podemos lograr la comprensión de algo que se denomina el pensar bonito. Mm, No, no es el mismo pensar cartesiano, lógico, racional, matemático, lineal, sino es el pensar bonito, no es el ternurar o es el corazonar, o tú hablaste del escuchar. ¿Cómo, cómo es eso? ¿No? ¿Cómo empezar a desarrollar epistemologías del amor, de la escucha, de lo bonito, de lo dulce? mm. El tiempo. Sí, incluso en esa lógica uno se puede encontrar hoy también con la experiencia documental de libros que están asumiendo esa vibración, Mm, pero son nuestros libros, a partir de nuestra ciencia, del conocimiento de nuestros abuelos, mm, mm, porque finalmente son libros y documentos que comprenden que aquí la lectura como nos asomamos a lo sagrado o la manera como nos asomamos al amor tiene que estar mediada por el cuerpo, que finalmente es la tierra madre en toda América. mm. Es a través del cuerpo El que, cuerpo de la que, experiencia. que, es, que experienciamos vivir, que experienciamos amor. Es a través del cuerpo que llegan las abstracciones espirituales hondas. Entonces, eh, también valga, hay que escuchar la planta trabaja es en el cuerpo y desde el cuerpo las vibraciones corpóreas hacia otros lugares, otros niveles, otras honduras. Mm, mm. ¿Cómo entonces decirle a la psicología hay que volver al cuerpo y desde el cuerpo hay que volver al alma y desde el cuerpo y el alma hay que volver al espíritu? De la tierra, ¿no? Uh -huh, Volver a la tierra desde el cuerpo. sí. Bien, mira, no, para los que están escuchando, los que van a ver este material después, nosotros estamos en este proceso, ¿no? De mostrar un poco lo que estamos haciendo, lo que vamos a compartir a lo largo de estas formaciones, y que tiene que ver con ese transitar, ¿no? Entre distintos mundos, distintas miradas. Eh, Nosotros les decimos a los estudiantes, nosotros nos formamos curanderos porque nosotros no somos curanderos, ¿no? Somos buscadores como ellos, quizás un poquito más adelantados, con un poquito más de experiencia, eh, pero por eso que nos centramos en lo terapéutico, ¿no? Y entramos en el mundo del curandero, lo leemos, lo compartimos, pero no lo enseñamos porque no somos eso, no podemos, no estamos habilitados para hacer algo de ese tipo, ¿no? Eh, pero sí creo yo que el tratar de acercarse a esta dimensión permite comprender también de que somos parte de un territorio, que somos parte de nuestra identidad, está forjada por la palabra, por la historia, por los hechos, ¿no? Está forjada por distintas dimensiones que nos cruzan, ¿no? Que nos penetran, que nos salen por los poros, ¿no? Y eso es el cuerpo, ¿no? Entonces, por eso que en la formación nosotros ponemos la microdosificación como parte del proceso, ponemos dos seminarios inmersivos porque el cuerpo es parte del proceso, ¿ya? Y siempre estamos diciendo a los estudiantes, investiguen desde el cuerpo, porque ahí van a encontrar las respuestas que están buscando. El conocimiento acumulado en un texto sirve un montón, pero la verdad develada no está ahí, está acá, como tú lo dices, ¿cierto? Luis, está en el cuerpo. Entonces, yo quiero agradecerte por el tiempo, ¿no? Por la dedicación, por tu compromiso, porque venís trabajando hace hartos años en estas temáticas. Y lo que queremos compartir contigo es justamente esa experiencia, aprender de tu experiencia, integrar tu experiencia también en nuestra propia práctica en la medida que sea posible y tejer puentes y caminos que nos lleven hacia la tierra. Así que yo quiero agradecerte y bueno, te dejo ahí el cierre para que puedas
despedirte también y cerramos este espacio. Pues gracias, Salvador, y además, Mandino, y la gente que vaya a ver esta conversación, a a la tierra común que nos hermana, así la llamemos Mapu o la llamemos Hichawaya, o Pachamama. Mm, Me llevo esta última pregunta porque nos ha estado rondando a nosotros mucho tiempo a partir de una pregunta que nos hiciera un amigo investigador del sur de Colombia. Entonces decía él, y la psicología ancestral indígena forma psicólogos ancestrales indígenas, ¿y eso qué significa? ¿Cuál es el rol del psicólogo ancestral indígena? Nos preguntó en algún momento en medio de un evento y nos ha tenido pensando y sintiendo eso que acabas de decir. Esto se trata de formar un chamán, esto se trata de formar un abuelo, esto se trata de formar un mayor. Y habría que ver nuestra historia, Salvador. La tuya con lo mapuche, la mía con lo muisca, con lo cogi, en el sentido de uno poder decir, no estamos seguros si se trata de formar un terapeuta espiritual chamanizado, pero cuando miramos nuestra historia, Salvador, algo de eso hay Sin duda. en nuestra historia. Es decir, de muchas maneras somos formados como aprendices en nuestros pueblos, Mm. y nos ubicamos desde ese lugar también. Yo lo que sé de tu historia y lo que hemos podido conversar, y yo también me considero aprendiz en las lógicas de mis pueblos. Pero la pregunta es, ¿y entonces eso significa ser un psicólogo ancestral indígena o eso significa ser un terapeuta con conocimiento enteogénico y psicodélico? Y yo creía que hay que seguir pensándolo, pero lo primero que se me ocurre es que lo primero que significa es la obligación ética y amorosa de curarse uno mismo. Exacto. Mm, y ahí sí hay una responsabilidad que también se la pueden cuestionar a uno, pero es la responsabilidad de uno, el Sí. curarse. Y entonces, con quién más, en qué otro laboratorio, en qué otra experiencia, si no es la de la vida de uno y la historia de uno y la de los dolores de uno y los traumas y afectaciones y demás? Mm. En ese sentido, creo que apertura mucho a la comprensión de cualquier terapeuta en estas lógicas, tiene la coherencia ética de hacerlo en el sentido de ser su primer terapeuta. Y creo que el corazón de todos nosotros es grande, pero aquí la primera búsqueda de todos los que estamos en esto es la curación propia. Mm. Pensamos en otros también, ¿no? Hay unos sentidos éticos, pero lo que queremos desesperadamente cada uno de nosotros es curarnos a nosotros mismos. Entonces ahí hay un primer elemento, ¿no? ¿Para dónde va toda esta formación? Creo que es en ese sentido de querernos curar. Mm, y y si eso en algún momento nos cruza con las experiencias de otros que quieren curarse, pues, pues vale el trabajo con la mayor humildad y sencillez y ética, ¿no? Sin querer reemplazar a los abuelos, a las abuelas. Eh, pero dice el profesor, creo que es el profesor Urbina aquí en Colombia, de todas formas, no hay nada más parecido en el mundo occidental a un chamán que a un psicólogo. Mm. Y Mm. por ahí hay que buscar esa sensación ética y esa afinidad. Mm. Maravilloso, maravilloso. A seguir caminando los caminos de la tierra, ¿no? Como los caminos, ¿cómo se llama el texto tuyo ese, de la propuesta metodológica de ustedes? El método de caminar la tierra. Caminar la tierra. Por ahí va la cosa, ¿no? Bueno, mi hermano, dejémoslo hasta aquí. Bueno, Vamos bueno. a encontrarnos en otro espacio. Siempre nos encontramos. A tu invitación, a las nuestras, vamos a estar y vamos a seguir conversando y caminando y aprendiendo mutuamente. Muchas gracias. Y gracias a la gente que se Y conectó.
Tuvimos harto rato y yo pensé que íbamos a estar media hora y ya aún más de una hora ya. Así eso quiere decir que estuvo buena la conversación. Nos vemos, que estén bien. Bueno, gracias a ambas bandidos. Y a Chao. ti, Salvador.